El diario de nadie. Volumen 2. Una dulce pesadilla. Es una historia escrita por Gabriel Alejandro Orellana Ramírez, alias G.A. Ramírez. Capítulo 6. Una forma de vivir. Estaba sentado en aquel enorme comedor, preguntándome qué pasaría ahora que todo había acabado. El dolor de las quemaduras en mis brazos había desaparecido. La satisfacción que sentía ahora que todo había acabado era algo bastante indescriptible. Pensar que estuve en la mesa de ese sujeto por quién sabe cuánto tiempo, quizás fueron meses, dudo mucho que fuesen años, de lo contrario tendría algún indicio de eso si me dirigía a su oficina. Pensar que ese maldito bastardo me había hecho cometer actos tan estúpidos y me habían llevado aquí a asesinarlo, a cometer un acto tan extremo, con tanto odio, con tanta sed de venganza, quizás solo comparada con lo que sentía cuando sostenía el arma frente a la inquisidora que había matado a mis padres. Cada cierto tiempo intentaba colocarme de pie, pero era imposible. Cada vez que lo intentaba algo salía mal, perdía el equilibrio o me caía sin una razón aparente. Algunas personas dicen que andar en bicicleta nunca se olvida. Ellos no conocen la sensación de lo que es intentar volver a caminar luego de perder algo. Ese algo que te da equilibrio, ese algo que te mantiene en pie. Es difícil, bastante difícil, caer como un maldito becerro recién nacido, que de alguna manera me hacía recordar aquella vez que mi pierna había estallado y los pedazos y la sangre de la misma habían volado por todo el pasillo. Malditos Innocent Bomber, murmuré mientras el sol comenzaba a ponerse a la distancia. Podía saberlo por el color naranja que se reflejaba en las paredes por la enorme abertura que había en el techo. Bajo mi mano e intento tocar mi pierna. Esta ya ni siquiera es la pierna que recuperé aquella vez. Esta ya ni siquiera es aquella. ¿Qué tanto tengo que perder para dejar de ser yo?, pensaba mientras me levantaba de esa maldita esquina para intentar ponerme en pie una vez más. Apoyándome en una de las sillas, caminé hasta donde estaba aquella bañera. Los recuerdos que venían a mi mente, de cómo aquel sujeto había estado tratando de salir de esa bañera, cómo el metal caliente pegaba su piel a su superficie y le estiraba a puntos que parecían ridículos para alguien que no estuviese acostumbrado a eso, dando vueltas en aquel montón de aceite quemado, o al menos en lo que quedaba de él. Había un pedazo de carbón, restos de lo que había sido ese maldito pedazo de mierda. Pude distinguir un brazo, el torso y la cabeza, partes que se habían roto a tal grado que nadaban en pedazos en aquella tina llena de aceite, pedazos más pequeños que una pelota de tenis, nadando en la superficie de aquella bañera. El resto de los carbones aún ardiendo en brasas más ligeras que solo
podían ser consideradas una broma a las llamas que mantenían caliente esta tina. Todo había acabado. Todo estaba listo. Ese maldito sujeto ya no me lastimaría más. Ya no podría hacerme daño. De vez en cuando me pinchaba el brazo con un cuchillo para saber que lo que estaba pasando era real. Camino hasta la puerta del comedor y me detengo frente a ella, caminando mucho mejor que antes y con el pensamiento de que algo paranormal pasaría y que esos pedazos de carbón se levantarían en forma de una persona atrás de mí. Volteo, la miro y solo veo las brasas del carbón abajo de la tina. Abro la puerta del comedor y la cierro al salir. Luego de decir las palabras, todo ha acabado. Todo se terminó. Mientras caminaba por los pasillos abandonados, el pensamiento de cómo alguien podría edificar algo tan enorme y extraño como este lugar me hacía pensar que quizás estaba desperdiciando mi vida en este sitio. Quizás, de alguna manera, pensaba en cómo las cosas se habían dado y cómo me habían obligado a orillarme y decirme que dejara mis costumbres atrás. Recuerdo cuando estaba postrado en aquella cama. Pasaba mis días jugando videojuegos o leyendo libros que mi madre me llevaba. Pensar en cómo las cosas se salieron de control me hace extrañar mis memorias. Daría mi vida si pudiera regresar al menos a aquel hospital, a soportar de nuevo aquellas frías noches en aquella incómoda cama. Daría lo que fuese por poder regresar el tiempo a lo que fue. Daría lo que fuese por volver a abrazar a mi madre, por sentir su calor, cuando ella colocaba sus brazos en mi espalda. Pensar en mi padre, que había dado su propia carrera como investigador para salvarme. Lo tenía todo y no fui agradecido. Ahora ya ni siquiera tengo los pedazos de tela que guardaba de ellos en mis bolsillos, para poder recordar su olor o su rostro. A veces se vuelve solo una sombra lejana, algo que poco a poco desaparece en el espacio de mis memorias. Se pierden, vuelan a rincones a los que jamás podré recuperarlos. Como extraño aquellos momentos. De cierta forma me siento sucio después de todo lo que ha pasado. Jamás había experimentado lo que era perder el control de lo que estaba pasando. Antes, al menos, podía defenderme como un ser humano. Podía pelear por mi vida, aunque eso significase que perdería todo en el intento. Mis brazos, mis piernas, mi propia cordura. Pero aún sigo vivo. Pero en ese momento la impotencia que había sentido, el dolor constante, las veces que tenía que acceder a las locuras de ese maniático. Quiero olvidarlo todo. Pero está ahí, en un rincón, esperando a que todo desaparezca y luego regresa una vez más para atacarme, para hacerme recordar todo lo que había pasado, el horror que había vivido y darme la lección que necesitaba aprender. En ese momento no importaba nada. Todo lo que haya pasado no importa. Tengo que seguir adelante. Pase lo que pase, debo seguir adelante. No confiar en nadie. Mientras avanzaba por aquellos pasillos, me encontré con el jardín. Aquella hermosa vista que había tenido mientras arrastraba a ese pedazo de mierda hasta su muerte. Aquel lugar al que me había dado la tarea de investigar. Estaba tan calmado.
La luz de la luna entraba por una abertura del techo que dejaba que pudiese ver el cielo, ese hermoso cielo nocturno, tan imponente como jamás lo había visto antes. Ya había anochecido y yo estaba caminando a la oficina de ese sujeto, donde seguramente encontraría mis cosas, donde seguramente podría descansar más tranquilo, sin necesidad de esperar que alguien o algo me despertara. Veo que hay un árbol con unas manzanas rojas y bastante grandes. Pensar en que eso podría ser mi cena se me hacía agua a la boca. Inclusive había pensado en dejar que ese tipo se cocinara a cierto punto, arrancar un pedazo, echarle algo de sal y comerlo, pero no debía actuar de esa manera. Es cierto que estoy perdiendo mis límites, pero no puedo hacerlo. Quizás esa manzana pueda aplacar mi hambre y de paso darme un poco de líquidos, pues me siento sediento. Al querer entrar al jardín, pude ver que había una luz roja y un lector de tarjetas. En un letrero pequeño ponía las palabras cierre automático a las 8 de la noche, mantenimiento a las 10 de la mañana. Me pareció bastante curioso que tuviera un cierre automático. Parece que ese sujeto se preocupaba más de lo debido por este jardín, y aunque me duele admitirlo, de cierto modo lo entiendo. Yo también quisiera defender algo tan hermoso como esto. El cielo me había cautivado completamente, los árboles brutales y las hortalizas de todo tipo que habían convertido algo tan tétrico en algo tan lindo. Seguí caminando, pensando en que a las 10 de la mañana podría tomar una de esas jugosas manzanas. Llegué hasta la oficina de Jesús y pude ver que la puerta estaba abierta. Quizás este maldito sujeto no había pensado que lo mataría este día. Es curioso cómo a veces el ser humano puede llegar a ser tan descuidado. Justamente por eso estaba ahora con vida, o al menos eso pensaba mientras abría la puerta de la habitación y encendía las luces. Tal vez parece que en algún lugar del recinto hay alguna especie de generador que me ayuda a mantener las luces encendidas. Al ver el lugar pude encontrar mi mochila. Estaba sobre unos archiveros que había dentro de la estancia. Justamente cuando la había tomado, las luces se apagaron y me dejaron en una completa obscuridad. Saqué de mi mochila una lámpara y comencé a alumbrar a todas direcciones. El generador había fallado de seguro, pero sobre un organigrama que aquel sujeto tenía en su pared había un letrero que decía: se apagan las luces a las 10 de la noche. Seguramente había programado algo para que apagara las luces a esa hora. Pensar que todo ahora sería diferente, pensar en que ahora sabía qué horas eran, de alguna forma me daba calma, tanto a mí como a mis pensamientos. Revisé que todo estuviera en su lugar, mientras tomaba agua de una botella que había al lado de la mochila. Escopeta, 9 milímetros, y dentro de una de las bolsas las balas, unas páginas que de vez en cuando acoplaba todo encuadernado, los lapiceros para poder escribir sobre ti y unos cuantos marcadores gruesos. Luego de hacer el inventario me puse a escribir. Es gracioso cómo sonrío cada vez que coloco una palabra sobre tus hojas. Me parece cómico el cómo te trato como si fueses una persona. Quizás se podría decir que ya estoy volviéndome loco, pero las cosas son diferentes. Quizás el yo de antes pensaría lo mismo, que me estoy volviendo loco. Y es cómico. Bueno, diario, eso fue todo lo que pasó.
o al menos la mayoría. Con el tiempo iré contándote más sobre toda la mierda que me tocó vivir, pero por el momento estoy cansado y sumamente cansado. Quiero dormir, en serio, quiero dormir. Quizás era de madrugada cuando me levanté, temblando, abrazando mi mochila como mi único consuelo, al sentimiento que se postraba sobre mi ser. Miedo. Un miedo tan puro que no podría describirlo. Era tan pesado, tan espeso, que podía haberse resbalado entre mis dedos. Mi respiración era muy acelerada y mis manos buscaban algo a lo que aferrarse. Había sacado mi arma y un pequeño mechero que había encontrado en una mesa atrás de mí. Escuchaba como la piedra era raspada contra aquella pequeña rueda de metal, haciendo que esas chispas encendieran aquella tenue luz que lograba de cierta manera tratar de reconfortarme. Mi quijada se movía de arriba hacia abajo, haciendo que chocaran mis dientes una y otra vez. Miedo. El sentimiento que por defecto había tratado de olvidar y los pensamientos que lo acompañaban, esos susurros que no me dejaban dormir. Me levantaba de golpe pensando que ese sujeto estaría a la par mía, con un trozo de carne o que me hubiese arrancado un par de dedos. Miedo, como si fuese un bloque de frío hielo sobre mi espalda, impidiéndome que cerrara mis ojos y tratar la manera de escapar a mis sueños, e inclusive dentro de ellos lo único que podía presenciar eran pesadillas, las pesadillas más horribles que jamás hubiese podido tener, deformidades arrastrándose contra las paredes, animales chillando como si fuesen alguna especie de recién nacidos, rasgando las paredes de carne ensangrentada que botaba pequeños pedazos de venas sangrantes al suelo al ser rascada por esos animales. Sueños, los cuales no consideraría de los mejores, pero estar despierto se convertía en una experiencia peor, algo que no podía soportar. De vez en cuando veía a mi alrededor, tratando de que mis ojos se acostumbraran a la penumbra y sus figuras, pero a veces podía ver cómo algunas de esas cosas se movían de un lugar a otro y tenía que disparar como un demente a un espacio que yo sabía que estaba vacío, como si fuese alguna clase de loco enfermo, tratando de golpear fantasmas invisibles, fantasmas que solo estaban en mi cabeza. Estaba perdiendo la cordura y a la vez tratando de mantenerla. Encendí el mechero y veía cómo la luz se levantaba en aquel cuarto, acompañado por las sombras las cuales reflejaban en las paredes figuras extrañas. Terror. Mientras cerraba los ojos y volvía a abrazar mi mochila, luego de apagar el encendedor. Miedo, decía mientras apretaba contra mi pecho la mochila y sentía el frío de las armas que de cierta manera me reconfortaba. Que la noche pase rápido. Era el pensamiento que se repetía en mi cabeza una y otra vez. Que la noche pase rápido. Mientras cerraba mis ojos y volvía a despertar de golpe por las pesadillas, podía oír cómo una de las lámparas de afuera de la habitación comenzaba a encenderse, y de pronto un pequeño tintineo se escuchó sobre mí. Una lámpara estaba encendiéndose, un pequeño foco sobre mí que me anunciaba que ya no estaría en la penumbra. Maldecía los horarios de la luz que había colocado aquel sujeto. Al parecer, la corriente se había establecido de nuevo. Me levanté de la esquina de la habitación y comencé a buscar por todo el lugar.
Poco a poco iba encontrando cosas que me daban explicaciones de quiénes estaban aquí adentro. En la mesa del director de este maldito centro psiquiátrico encontré una foto en donde estaba el padre que se había suicidado en el cuarto del edificio que estaba frente a este manicomio. El dueño de la mayoría de las cosas que cargo en esta mochila, gracias a él tenía balas de sobra y, lo más importante, alimento, que no fuese carne de este maldito lugar, mi carne y la de otras personas. El solo pensar eso hace que mi estómago se revuelva y trate de sacar su contenido. Levanto la cabeza y, luego de casi vomitar, tomo la fotografía en mis manos. La vez que aquel sujeto puso la cara de un chico frente a la mía, alegando que ese chico era el hermano de ese pobre sujeto que se había quitado la vida, me di cuenta que no podría haber sido él. Sus facciones eran diferentes, completamente diferentes. A lo mejor aquel pobre niño se encuentra aún dentro de estas instalaciones. Quizás lo había convertido en carne para alimentar a otros prisioneros. Levanto la cabeza y pienso en qué pasaría si ese sujeto aún permaneciera con vida. Quizás sea probable que Jesús haya experimentado con él, pero también podría ser probable que se encontrara en pedazos en algún agujero o en el suelo de una de estas habitaciones. Guardé la foto en mi bolsillo. Aún recuerdo el peso que podía sentir luego de poner el retrato de madera pequeño sobre mi bolsillo, por lo que decidí abrirlo y solo tomar la fotografía. Cerca de ella había un par de llaves y unos dibujos a crayola que había hecho Clarence, además de unas cuantas jeringas, de las cuales parecía que algunas contenían morfina. Asumía que era eso luego de ver unos botes color blanco con una M, una O y una R, y el resto del bote gastado, como si no quisieran que alguien se diera cuenta de lo que realmente era evidente. Ese maldito sujeto quizás era adicto a esto. Quizás esto me ayude más adelante. Espero no abusar de ella. Tomé una de las jeringas y las guardé en mi mochila. La mayoría estaban selladas, no como otras que estaban al descubierto. Una chica, decía, mientras colocaba la carpeta sobre la mesa y reflexionaba sobre que jamás había pensado en las mujeres, al menos no hasta ahora, al menos no hasta que pude ver su foto. Una chica hermosa con cabello negro y rizado. Tenía una complexión fina, su nariz y su barbilla eran algo puntiagudas, pero eso no evitaba en lo más mínimo su belleza. ¿Por qué alguien tan hermosa acabaría en un lugar como este? El leer la causa fue un error que cometí. Al parecer ella tenía algo llamado trastorno orgánico. Según la ficha, eso causaba delirios y alucinaciones. Pobre de ella. Quizás si sigue aquí adentro pueda pasar a verla. Eso si aquel imbécil no la ha mutilado ya. Viendo lo hermosa que es, no quisiera pensar en las aberraciones que él le había hecho. Ese maldito enfermo, decía, mientras estrujaba el papel contra mis manos. Traté de calmarme un momento. Pude escuchar una alarma que sonaba lo bastante fuerte como para oírse dentro del recinto, pero quizás no tan fuerte como para escucharse afuera de estas paredes. Al salir, me di cuenta que quizás era la alarma para el patio, por lo que decidí salir corriendo hacia aquel hermoso jardín. Había tomado mi 9 milímetros en las manos para poder defenderme, pero cuando me acerqué por una de las esquinas que me llevaría al patio, a lo lejos pude ver que algo se acercaba. Era una figura humanoide, lo bastante grotesca como para parecerme un maldito mutante. Levanté mi arma y comencé a esperarlo. Cuando vi que aquella cosa no se detenía por más que yo le gritara que lo hiciera, decidí dispararle para tumbarlo abajo. 3 disparos. Había fallado 2 y uno había acertado. Aquel bulto había caído al suelo.
Cuando decidí acercarme hasta donde estaba, pude ver cómo de esa misma esquina comenzaban a salir decenas de personas. Eran decenas de figuras humanoides que me habían asustado a tal punto que mi primer instinto al verlos fue salir corriendo. Al estar corriendo por el pasillo, el silencio inundó todo el lugar. Solo era interrumpido por los jadeos constantes que debía dar para respirar poco a poco. Fui reduciendo la velocidad hasta que me detuve por completo, de pie, frente a uno de los cuartos de la sección de psiquiatría. Al darme la vuelta, nada me estaba siguiendo. Quizás no eran mutantes, sino, reflexioné, personas. Quizás son personas. Al acercarme nuevamente hasta donde estaba el jardín, tan hermoso que había visto el día anterior, con la esperanza de ver gente platicando dentro de él, compartiendo alguna taza de té o, en mis pensamientos, algo estúpido. El sentimiento de asco inundó mi estómago y casi me hace vomitar nuevamente. Esos sujetos estaban despedazados. Algunos no tenían piernas y se arrastraban como gusanos por el suelo, masticando el pasto que podían encontrar. Al divisar cómo a los que les faltaban las manos estaban arrancando las hojas malas con la boca, me percaté que uno de ellos estaba sangrando. Probablemente era el que le había disparado hace un momento. Al acercarme a ellos logré notar un fuerte hedor que salía de sus cuerpos. Sus ropas blancas ahora parecían amarillas o grises, dependiendo de la persona. Algunos estaban manchados con mierda hasta en las camisas. Otros tenían un fuerte hedor a podrido, como si se hubiesen bañado hacía siglos atrás. Un olor ácido y bastante desagradable. Su mirada perdida viendo hacia el horizonte mientras realizaban sus tareas de limpieza. Imaginaba que habían perdido la cordura, pero el estado de sumisión que presentaban era increíble. No hacían nada más que seguir las órdenes de quien los hubiera puesto a hacer esto. Yo les decía que lo había asesinado, que había asesinado a aquel sujeto, pero ninguno de ellos me prestaba atención. Era como si poco a poco hubiesen caído en un estado parecido al de los albinos, y que ahora no dirían nada, no obtendrían información de ellos, no sabrían algo que no fuese cortar las hojas con su boca. No podría saber algo que fuese de utilidad. Esas bolsas de carne. Al levantar la mano y tomar una de las manzanas, esos sujetos se me quedan viendo, esta vez con una mirada no perdida, sino con una fuerte mirada de desdén u odio. Podía ser palpado mientras daba las primeras mordidas. Una vez la di, ellos voltearon hacia los árboles y al pasto y siguieron con su trabajo, hasta que nuevamente la sirena comenzó a sonar. Uno a uno aquellos sujetos comenzaron a salir del jardín, y mientras unos se arrastraban por el suelo, otros caminaban tratando de mantener el equilibrio. Veo como uno de ellos se cae al suelo y no puede levantarse debido a que le faltaban sus manos. Decidí ayudarlo para que se pusiera en pie, pero cuando me acerqué pude notar cómo él trataba de morderme cada vez que ponía una mano sobre su hombro, por lo que lo dejé en el suelo, viendo cómo intentaba levantarse, hasta que lo logró y siguió caminando. Para ese momento el resto de aquellos sujetos ya se habían ido, y el único que quedaba era ese hombre que había caído al suelo. Mientras lo seguía, veía cómo comenzaba a correr hasta que llegó a una sección del hospital, la cual se convertía en un callejón sin salida, una serie de celdas con una pequeña ventanilla que se abría desde afuera y unas enormes bombillas rojas sobre las puertas. Todas estaban cerradas, no había ninguna abierta, y el sujeto intentaba entrar a una de las celdas. Comenzó a golpear con la cabeza la puerta. El sonido que hacía parecía bastante curioso. Al parecer, tenía una placa de metal en su cráneo. Poco a poco la sangre comienza a salir de su frente. Recuerdo que salí corriendo para tratar de detenerlo, pero él intentó morderme nuevamente, así que lo dejé. La sirena era cada vez menos constante y su volumen disminuía cada segundo, haciendo que aquel sujeto comenzara a gritar como si lo estuviesen
asesina. Veo cómo se levanta y camina hacia una pequeña mesa de madera que estaba al final del corredor. Él abre su boca y la cierra contra la mesa, dejando su lengua fuera una y otra vez hasta que logró cortarla. La sangre salía disparada de su boca como si fuese un flujo que no se pudiera detener. Al observar su rostro podía ver felicidad. Era algo que no podía entender. Cae al suelo y comienza a dejar un charco de sangre que se hacía cada vez más grande, mientras la sirena terminaba de sonar. Justo cuando el último sonido fue despedido de aquellos parlantes, pude verlo. Pude ver cómo un enorme bullicio comenzaba a levantarse desde el sonoro silencio que había quedado luego de que aquel tipo se arrancara la lengua. Parecía un maldito zoológico. Varios de los sujetos estaban gritando como si fuesen desquiciados, como si fuesen los desquiciados más exagerados que había escuchado nunca. Me acerco a las ventanillas de las puertas para ver qué era lo que estaban haciendo. Aquellas paredes acolchonadas eran enormes. El sujeto que estaba viendo estaba en cuclillas, en una esquina de la habitación. Parecía que estuviese murmurando algo. Cerré la ventanilla y pasé a la siguiente. Al abrirla, la luz entró en la habitación y pude verlo. Un tipo estaba golpeándose contra la pared. Parecía que de tanto golpear el acolchonado muro había logrado romper su estructura, y ahora estaba estrellando su frente contra el concreto. Cuando vio que la luz había entrado a la habitación, corrió hacia la ventanilla y comenzó a estrellarse contra ella, golpeándose y empapando el vidrio de sangre para que quizás, de alguna forma, lograra dejar de verlo. Pasó a la siguiente ventanilla y... Una vez había abierto la reja que me había dejado observar hacia adentro, un pedazo de algo café cayó estrellado contra el muro, empañando el vidrio con lo que parecía ser mierda de persona. Cerré la ventana y comencé a escuchar un sonido metálico similar al que había escuchado hace unos segundos cuando aquel tipo se estrelló contra la puerta de su celda. Quizás no le había dado tiempo de entrar como a los demás, haciendo que sonara como si de alguna manera tratase de que alguien lo escuchara. Abrí la ventanilla y todo el cuarto estaba en la oscuridad absoluta. Al entrar, un hedor hizo que vomitara. Ni siquiera me dio tiempo para meditarlo. El mal olor era nauseabundo, un olor a mierda, literalmente excrementos y orines que ayudaban a que oliera como si fuese alguna especie de baño público en muy mal estado. Al ver el suelo logré notar unas manchas marrones. Parecía como si verdaderamente eso fuese excremento. Tuve cuidado al bajar mi mochila y apoyarla contra mis pies, para luego tomar la lámpara y alumbrar el lugar donde provenía el sonido. Al acercarme, veo a un chico que tiene una venda en los ojos y un tubo en su garganta. Parecía tan frágil y en tan mal estado, cubierto con sus propias heces y en ese colchón que de seguro tenía hongos o algo por el estilo. La máquina a la que estaba conectado ya no tenía lo que parecía ser alimento, el cual le servía mediante ese tubo. No vomité en ese momento porque ya había sacado todo lo que tenía en mi estómago. Ahora, al ver a aquel sujeto cuadrapléjico sobre la cama, con sus brazos y piernas cortados, que habían sido retirados quirúrgicamente por aquel sujeto, debía ser aquel sujeto el que había hecho esto, el que le había causado tanta angustia a este pobre hombre, que aún seguía aferrándose a la vida. Al atenuar mi vista en la oscuridad, pude darme cuenta que no era un hombre. Su complexión era diferente a la de uno, y el cuerpo desnutrido no me daba indicios de saber quién era. Me acerco a él y le pregunto si quiere que le retire el tubo. Él responde con un movimiento de cabeza que sí. Levanto la mano y la coloco sobre la venda. Había visto algunos programas de televisión y de medicina en los cuales se explicaban esto, e incluso yo sabía que tenía que sacarle ese tubo de su boca, ya que estaba haciendo estorbo para hablar.
Le digo que resista, que voy a sacar el tubo y que deje de respirar unos instantes. Veo cómo comienza a toser luego de que el tubo salía poco a poco. Entiendo el problema de pensar que esto sería como aquellas veces en los hospitales a los que me llevaban cuando estaba enfermo. Lo indefenso que me había sentido cuando aquel sujeto me había tenido sobre su camilla de operaciones, practicando con mi cuerpo todo tipo de atrocidades. Pienso en cómo había retirado mis piernas y mis brazos, y me lo imagino. Me imagino que yo sería esta persona. Al tirar el tubo al suelo y dejar que su respiración se estabilizara, comencé a tratar de entablar una conversación con él, pero no podía responderme de una manera que yo pudiese entender. La venda estaba estorbando y no me dejaba ver sus expresiones faciales. Al retirarla pude verlo. La venda cayó al suelo y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. El sujeto que estaba en la cama, este pobre chico que había sido torturado por Jesús y que había sido dejado a su suerte en esta pila de mierda e inmundicia. Pienso en cómo podría haber terminado todo para mí. Cuando el sujeto ve que estoy llorando, quizás no entendía el porqué. Traté de calmarme y explicar, no sin antes preguntarle si me entendía y tratar de establecer un sistema que me ayudara a entenderlo. El chico comienza a llorar luego de que le comentara acerca de lo que había pasado con aquel sujeto. La historia parecía casi fantasiosa. El que alguien como yo hubiese escapado de ese maldito bastardo. No fue hasta que le enseñé el tirro que tenía amarrado en la cadera que me entendió. Eso había detenido mis intestinos de salirse por el agujero que había hecho la rata cuando me mordió. Cuando el chico entiende que había exterminado a Jesús, rompe en llanto. Trató de moverse para mostrarme su agradecimiento y entonces traté de decirle que su hermano lo estaba esperando, que él me había mandado a rescatarlo. Le dije que su hermano estaba bien y con lágrimas en los ojos comencé a contarle una mentira que trataba de cubrir con una sonrisa falsa, tan falsa como la cordura de aquellas personas que habían salido al patio a limpiar las malas hierbas del suelo. Pensar en que parecían tan dóciles fuera de sus celdas y que ahora son como unos locos desenfrenados, lanzándose mierda los unos a los otros. Intento contener el sentimiento de trastornar la mente de aquel pobre sujeto. «Voy a llevarte con tu hermano», le dije, mientras colocaba mi mano sobre su frente, y con un bufido de esperanza, aquel sujeto comienza a mover su cabeza de un lado a otro, tratando de mover su cuerpo entero para decirme de una manera calmada algo que yo no quería saber. «Quiero llevarte con él», dije, mientras tomaba la fotografía y se la mostrara para que me creyera. No volvía a mover su cabeza, en un signo de negación tajante que lograba hacer que comenzara a comprender su idea. Con lágrimas en los ojos, aquel sujeto comienza a golpear su cabeza contra el barandal. No le dije mientras trataba de detener su cabeza. «No. Tu hermano te está esperando», decía. «Tu hermano quiere verte». Él intentó morderme. Quizás, pensaba en mi cabeza, mientras pasaba la mano sobre la fotografía, quizás él quiera algo que yo quería en aquella ocasión, que yo quería en aquel maldito lugar. Quizás él quiera morir, como yo quería hacerlo antes, no seguir viviendo ahora que ya no puede valerse por sí mismo. Pensar, decía, pensar una vez más hasta que de mi boca salieron esas palabras. «¿Quieres morir?», dije, en un tono apagado que casi no había escuchado por el ruido de aquellos malditos desquiciados fuera de la habitación, pero de alguna manera llegó a los oídos de aquel pobre joven. «Sí», movió la cabeza en un gesto de aprobación que necesitaba cumplir a como diera lugar. «¿En serio? ¿Quieres hacerlo?», pregunté. «Sí», respondió él, esta vez con lágrimas en los ojos. «¿Quieres morir?», dije, tratando de adivinar una razón para ayudar a llevar ese peso de una nueva vida que estaba a punto de cobrar. «¿Quieres morir? ¿Por qué no quieres que tu hermano te vea en estas condiciones, verdad?» «Sí», volví a responder moviendo la cabeza, esta vez de una manera más frenética, casi rogándome que lo hiciera.
con sus ojos vidriosos y una expresión triste en su rostro. «Está bien», dije, mientras colocaba la fotografía a un lado de la cama. «Mira a tu hermano», dije, mientras él volteaba su cabeza sobre la cama para ver la fotografía. Yo sacaba mi arma para dispararle en la cabeza. «Pronto te reunirás con él», decía, mientras una lágrima rodaba por mi mejilla y se resbalaba por mi mentón para caer al suelo. El sonido estruendoso hizo que los gritos se acabaran por un momento. Un silencio acompañado de un sonido agudo, callado, tranquilo, como el cadáver de aquel joven que estaba sobre la cama. Un charco de sangre comenzaba a hacerse sobre su almohada. La sangre que salía de su cráneo era abundante en exceso, por lo que decidí salir de ahí, dejar de ver esa escena triste, pensar que si esto hubiese pasado antes, estaría llorando como un maldito bebé. Al poner un pie cerca del portal para salir de la habitación, me puse a reflexionar en el hecho de que todo lo que estaba pasando era culpa de aquel sujeto. Este lugar debería desaparecer, o al menos hacer algo para que la vida de estos sujetos sea más tranquila. Dejar este cadáver sobre su propia mierda y sangre. Creo que es lo mejor ahora. Hice bastante para darle una muerte piadosa, pensaba, mientras cerraba la puerta y me quedaba estupefacto porque todos aquellos locos se habían callado. Ya no simplemente era el disparo, como si algo malo estuviese pasando. Luego de pensar en eso, me di cuenta de un olor bastante curioso que estaba rodeando el aire. Era humo. Humo. Algo se estaba quemando. Al tratar de salir por aquel pasillo para intentar buscar el origen de aquel humo que venía en dirección del patio, me di cuenta de que algo comenzaba a salir de una de las esquinas. Parecía una bola de carne que saltaba, que quizás alguna vez fue humano. En su frente tenía unas cuencas y unos ojos que salían hacia la parte de arriba, y en su cabeza unos ligeros mechones de pelo podían divisarse a lo lejos. Aquella cosa comienza a inflar un estómago enorme que tenía, y se llena de un líquido rojo encendido. Al estar lleno, lo suelta por todo el pasillo. Yo saqué mi arma para intentar dispararle, pero parecía que las balas rebotaban al hacer contacto con su piel. Aquel ente parecido a una rana, que en algún momento había sido una persona, salta sobre el enorme charco de líquido rojo que había dejado esparcido por el suelo. Luego comienza a frotar sus patas traseras. Una enorme llamarada de fuego acompañada del último chasqueo que daban sus uñas, para luego soltar lo que parecía ser una chispa. La rana comienza a saltar hacia donde yo estaba. Un tercer piso y una ventana atrás de mí junto a las celdas repletas de personas que no me ayudarían si algo malo pasaba. Esa cosa era peligrosa, demasiado peligrosa. Tenía que encontrar la manera de salir de ese lugar intacto.
Justamente por eso estaba ahora con vida, o al menos eso pensaba mientras abría la puerta de la habitación y encendía las luces. Que estos hijos de la gran puta, pedazos de mierda que no se callan. Nico, maldito video. Sal de mi cabeza. Página. Por lo que decidí salir corriendo hacia el pato. Puta. Por lo que decidí. La mierda. Y comienza a dejar un sangre de charco. Puta.